¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Una vez más les saluda el Pastor Asaf, continuando con esta serie que le hemos denominado Restaurando las puertas de mi vida. Y el día de hoy nos toca estudiar otra de las puertas denominada la puerta vieja. Y vámonos entonces al libro de Nehemías capítulo 3 y hoy nos toca el versículo 6, que a la letra nos dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseat, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Esta es una de las puertas también interesantes para restaurar principios en nuestra vida. Pero antes de eso quisiera que pensáramos un poquito. ¿Qué le viene a la mente cuando usted piensa en algo viejo? Yo me imagino que usted ha de pensar que cuando decimos cosas viejas normalmente pensamos que ya pasó de moda. O simplemente que ya no funciona igual, que ya caducó, que ya no sirve o que ya no se aplica más. Normalmente es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de algo viejo. Por eso es que hay que restaurarlas. Cuando tenemos algo viejo en nuestras casas y queremos volver a utilizarla, normalmente tenemos que restaurarlo para volverlas a su estado original, que eso es lo que significa restaurar. Pero algo que podemos pensar y quisiera compartir con ustedes es que no todo lo viejo realmente no funciona o no aplica. Hay cosas que si bien no sirven, no es porque están viejos, sino porque simplemente no se usan. Cuando usted no usa algo, se va deteriorando y a la larga deja de funcionar. Aun cuando sea algo nuevo, pero si no lo usamos, se puede dañar. Por eso es que no siempre lo viejo no funciona. Lo que no se usa normalmente es porque no lo tenemos presente. ¿Cuántas veces usted de repente tendrá algún par de zapatos que lo guarda tan bien que no lo tiene presente y de repente un día lo encuentra y dice: ¡ay! Por cierto que tenía estos zapatos. Porque normalmente algo que nosotros guardamos es que no lo tenemos presente y se nos va olvidando con el tiempo. Por eso es que el día de hoy quisiera que pensáramos un poquito en lo que Dios nos quiere decir con respecto a la puerta vieja. Y ahí es donde quisiera que también usted pensara un poco. ¿Qué es lo más viejo y lo más antiguo que existe en todo el universo? En nuestro mundo en específico, si queremos verlo de esta manera. Sin duda usted estará pensando a lo mejor en las cosas de la creación, porque es lo primero que nos marca la Biblia. Pero déjeme decirle algo. Hay todavía algo más, todavía antes que el inicio de la creación. Y eso no es otra cosa que Dios. Dios siempre ha existido. Y si Dios siempre ha existido, quiere decir que antes de todo, Él siempre ha estado. Y podríamos de alguna manera pensar que eso sería lo más antiguo que hay. Y si Dios siempre ha estado, si Dios siempre ha estado presente en todo el universo, también ha estado presente su palabra. Por eso algo que podríamos decir que es lo más antiguo es la misma palabra de Dios, porque Dios es eterno. Y así como Él es eterno, su palabra también es eterno. Él no tiene principio ni fin. Por eso la Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y así como Él es, también es su palabra. Por eso en Lucas nos dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso es importante que nosotros entendamos qué nos quiere decir Dios. En otras palabras, lo más antiguo o lo más viejo que nosotros pudiéramos pensar es la misma palabra de Dios.
Y es ahí donde muchos de nosotros hemos descuidado, hemos hecho a un lado. Y no porque sea viejo el día de hoy no aplica, sino porque muchas veces no lo tenemos presente. Y si no tenemos presente la palabra de Dios, por consiguiente lo hemos hecho a un lado, lo hemos olvidado, y por eso la palabra, que por sí misma, por ser palabra de Dios, es poderosa en nuestra vida, muchas veces no lo es, porque lo tenemos olvidado, porque lo tenemos como algo viejo, porque lo tenemos como algo que ya pasó de moda. Déjenme decirle algo, la palabra de Dios nunca pasa de moda. Lo mismo que aplicaba en la antigüedad, sigue aplicando para nuestra vida, porque Dios no ha cambiado. Simplemente que Dios nos ha manifestado ahora a su Hijo como una bendición extra de lo que los antiguos disfrutaron en su momento. Hoy disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo como una bendición que Dios ha derramado, que muchos de los antiguos nunca pudieron gozar, pero su palabra sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Por eso yo quisiera que hoy meditáramos en esta parte de la puerta vieja, en la cual nos habla acerca de la misma palabra de Dios. Esa palabra que nunca pasa ni pasará de moda. Esa palabra que siempre aplicará en nuestra vida todo el tiempo. Y no importa que los años transcurran, la palabra de Dios sigue actuando y sigue siendo poderosa en la vida de las personas que toman esa palabra y la hacen viva en su vida. Por eso el día de hoy necesitamos meditar en esta puerta, ver qué área de nuestra vida hemos descuidado y que a través de ello le hemos permitido al enemigo, como les decía en un principio, saquear las promesas que Dios nos ha dado. Porque las promesas que hoy tenemos en nuestra vida se derivaron de una palabra dada por Dios. Entonces muchas veces ha sido saqueada. Lo mismo que muchas veces lo de afuera del mundo lo hemos traído a nuestra vida, que ha hecho o ha inutilizado las mismas promesas de Dios o la palabra de Dios en nuestra vida. Y no porque no sea poderosa, sino porque nosotros no hemos permitido que el poder de Dios a través de su Espíritu en su palabra realmente transforme nuestra vida. Pero como hemos estado hablando en otras entregas, siempre hemos dicho que una puerta necesitamos dos muros para sujetarla, para que sea fuerte, para que no se caiga. Y siempre hemos dicho que una parte del fruto del Espíritu es ese muro en el que vamos a nosotros a fijar nuestra puerta, y otra parte va a ser un don espiritual. ¿Cuál corresponde en nuestra puerta vieja el día de hoy que necesitamos nosotros restaurar? Para poder restaurar correctamente esta puerta, necesitamos restaurar dos grandes muros que muchos cristianos han descuidado. ¿Cuáles son estas? Número uno, la parte del fruto del Espíritu que nos toca hoy para restaurar esta puerta es la fe. Yo sé que en la entrega anterior hablamos de la fe, pero hablamos de la fe como parte y como un don espiritual. Pero aquí la Biblia nos habla de la fe como parte del fruto del Espíritu. Y esa fe y la verdadera fe que Dios quiere es precisamente se da cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Porque mi fe empieza donde yo conozco la voluntad de Dios. Ese principio vivo, divinamente sembrado en nuestros corazones, que producen seguridad y firmeza en Dios, y que en todo lo que Él nos dice, y donde nos dice que nosotros debemos creer, que en donde nos habla acerca de lo que nosotros debemos creer, no es otra cosa que la misma palabra de Dios.
Por eso la puerta vieja tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso yo necesito fe para creerle a Dios, para aceptar la voluntad de Dios en mi vida, para ser obediente. Por eso antes tuve que haber restaurado la puerta a las ovejas. Tuve que haber restaurado mi obediencia. ¿Por qué? Porque yo necesito esa obediencia que me lleve a la fe, a demostrar que yo le creo a Dios. Por eso yo necesito conocer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos descuidado la lectura y la meditación de la palabra de Dios? Y por eso es que nos cuesta trabajo tener fe. Porque como les decía en la entrega anterior, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios declara una palabra escrita aún en la Biblia, Dios nos muestra cuántas promesas hay y Él las declara para nuestra vida, para nuestra familia, para la gente que nos rodea. Lo que nosotros necesitamos es activar nuestra fe, es creerle a Dios verdaderamente lo que Él nos está diciendo. Por eso es que mucha gente no es capaz de creerle a Dios porque desconoce las Escrituras. Usted no podría confiar en alguien que no conoce. ¿O me equivoco? Usted dejaría entrar a su casa a alguien que a usted no conozca. Usted le entregaría el cuidado de sus hijos pequeños a alguien al que usted no conozca. Yo sé que no lo haría. Lo mismo sucede. Para poder confiar en Dios, yo necesito empezar a conocerlo. ¿Y dónde lo voy a conocer? A través de la palabra de Dios. Por eso es importante que este muro yo lo tengo que restaurar a través de la fe. Esa fe bien cimentada en mi corazón, esa convicción, y ahora sí se hace viva esa declaración de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Por eso esa es la fe que Dios quiere que restauremos en nuestra vida. Pero ¿cuál es el segundo muro? ¿Qué don espiritual nosotros necesitamos para restaurar la puerta vieja? Derivado de la fe no hay otra cosa que el don de palabra de conocimiento. Pero el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios por medio y a través del Espíritu Santo. Porque el único que sabe exactamente las intenciones de Dios, el por qué dejó escrita su palabra, el por qué dejó escrito de esa manera la Biblia, es el Espíritu Santo, el que inspiró a esos grandes hombres para escribir lo que Dios nos quería transmitir. Por eso la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia que en otras versiones nos mencionan, tiene que ver con la palabra de Dios. Necesitamos no solamente leer la palabra de Dios. Hay mucha gente que está acostumbrada a solamente leer. Necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Meterse, desmenuzar las Escrituras, que eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que podamos alimentarnos de ello y pueda hacer digestión espiritual, y permítame esta palabra, esa digestión espiritual en nuestra vida, y pueda producir algo maravilloso y algo de bendición para nuestras vidas. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, escudriñarlo, buscar esos secretos, esa revelación de Dios en la palabra, el poder encontrar en ella lo que Dios nos quiere decir. Y esto, hermanos, no es solamente y no es exclusivo de los pastores, es para todos nosotros. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que Él nos revele la palabra de Dios. Yo no sé si a usted de repente le ha pasado que lee y no entiende. Por eso usted necesita depender del Espíritu Santo de Dios.
Por eso es importante escudriñar las Escrituras. No se quede con lo que escuche. Vaya a las Escrituras y pídale dirección al Espíritu para que usted pueda escudriñar, pueda sumergirse en la palabra y encontrar esos secretos que Dios nos quiere revelar. Por eso, hermanos, es que esta puerta es una de las que cuestan mucho trabajo restaurar. Y si usted lee todo el pasaje, todo el capítulo 3 de Nehemías, a partir de esta puerta, se va a dar cuenta que esta puerta es donde más gente trabajó para restaurar. ¿Por qué? Porque es la que más trabajo cuesta restaurar. Porque muchas veces, ¿cuánto hemos puesto pretextos para no leer las Escrituras? Para no meditar en las Escrituras. Es que no tengo tiempo, es que no tengo oportunidad, es que ando apurado, es que los hijos, es que el trabajo, es que el negocio. Y muchas veces ponemos tantas excusas, inclusive nuestro cansancio, inclusive el paseo, porque nos cuesta trabajo leer la palabra de Dios y escudriñarla. Por eso la restauración de esta puerta va enfocada a restaurar y a restablecer los principios bíblicos de nuestro Dios a través del conocimiento y del arraigo de su palabra en nuestro corazón. Por eso es la importancia de esta puerta en nuestra vida. Hermanos, nosotros no nos regimos por situaciones o por cuestiones de modas. Es algo que tenemos que tener muy claro, sino por el principio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto en muchos lugares cómo toma la gente, muchos cristianos toman las modas del mundo para traerlo a su vida espiritual o para traerlo a la iglesia? Es más, tomamos modas de otras iglesias que muchas veces ni siquiera son bíblicos, pero los metemos, porque se ve bonito, porque se escucha padre, como decimos, porque causan emoción. La situación con Dios, nuestra relación con Dios no es una situación de emoción, es una situación de comunión con Dios. Por eso no podemos estar tomando modas. Tenemos que irnos a la palabra, que es lo que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios también nos habla y nos dice en Efesios, que hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, conforme al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso es importante la fe y el conocimiento. De nada me sirve mucho conocimiento si yo no lo creo. Pero tampoco puedo decir que tengo fe si no conozco lo que Dios me está diciendo. Porque la fe y el conocimiento van agarrados de la mano, van en unidad. Por eso el día de hoy, ¿cuál es el principio, después de lo que hemos hablado, cuál es el principio que Dios nos está llamando a restaurar en nuestra vida con respecto a la puerta vieja? No es otra cosa, hermanos, que la puerta vieja es símbolo de comunión. ¿Comunión con qué? Comunión con Dios. ¿Qué es la comunión? Déjenme desglosárselo en una manera muy personal. Es una unión común. Una unión común entre Dios y yo. Entre Dios y usted. Dios lo que quiere es que nosotros restauremos el principio de comunión. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, algo que oraba con sus discípulos, su última oración de Jesús decía: Padre, así como tú y yo somos uno, así ellos y nosotros seamos uno. Una comunión es lo que Dios estaba pidiendo de su pueblo. Y es lo que Dios está pidiendo hoy, que es
lo que muchos cristianos han perdido y han dejado olvidado, y aparentemente es algo viejo que han guardado y que hoy no ocupan, es su comunión con Dios y con sus hermanos. Por eso lo que Dios quiere hablarnos en esta puerta es que Él quiere que restauremos nuestra condición, no solamente de hijos de Dios, de una familia en Dios, sino que verdaderamente haya una comunión con Dios, que es lo que muchos cristianos hemos perdido. No sacamos tiempo para estar en comunión con Dios, para buscar esa intimidad con Dios. Estamos corriendo, estamos estresados todo el día y no sacamos tiempo para estar a solas con Dios y buscar esa comunión. Por eso Dios nos está llamando la atención el día de hoy. Dios quiere que restauremos nuestra comunión con Él. Ya no lo hagamos a un lado, ya no lo dejemos en segundo lugar, ya no lo escondamos, que sea algo primordial en mi vida, mantener todos los días y a cada momento nuestra comunión con Dios. Por eso ese es el llamado de esta puerta. La puerta vieja es nuestra comunión con Dios. Yo no sé, como te he dicho en días anteriores, ¿cómo estás tú con respecto a Dios? No sé cómo está tu comunión, si tu comunión es fuerte con Dios o de repente tu comunión tambalea con Dios. Pero Dios quiere hoy restaurar esa comunión con Él. Y permíteme orar por ti para que Dios nos ayude a mantener esa comunión con Él. Pidiéndole perdón a Dios si en algo hemos hecho a un lado a Dios, si hemos dejado a Dios en segundo término, pero Dios quiere que nosotros restablezcamos esa comunión. Y yo te invito a que cierres los ojos un momento y que juntos podamos orar con Dios y decirle: Padre, una vez más estamos aquí delante de ti. Señor, hoy reconocemos que sin ti no somos nada. Hoy reconocemos que lo que hoy tenemos, Señor, ha venido de ti. Pero también, Señor, reconocemos que nuestra relación contigo, nuestra comunión, Señor, muchas veces la hemos hecho a un lado. Hoy te pedimos perdón y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos lleves en esa comunión perfecta con el Padre. Que nos lleves en esa comunión perfecta con el Hijo y contigo mismo, Espíritu Santo, para que podamos vivir y actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú quieres que nuestro corazón esté arraigado a tu palabra. Que, Señor, nuestras reacciones tengan que ver primeramente con tu palabra y no con emociones, no con modas del mundo, sino que todo venga de una verdadera relación contigo. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te volvemos a decir: aquí está nuestra vida, haz de ella lo que tú quieras. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que Dios quiere restaurar en tu vida la comunión. Solamente permítele a Dios tomar el lugar en tu vida, ese lugar que le corresponde, no solamente como tu Salvador, sino como tu Señor, el que mande y gobierne tu vida. Y entonces empezaremos a aprender a escuchar la voz de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.